Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy el doctor Eduardo Pavón Tinoco. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal Neurobiología Emocional con Enfoque Sistémico. Es un placer que estés aquí nuevamente viendo este tema, como vimos en el video anterior, que te empezamos a dar como la introducción de este tema de los primeros 1000 días de vida que ocurren en nuestra existencia. ¿Por qué es tan importante este periodo? Pues déjame decirte que hay varios y actualmente hay estudios en donde se está demostrando que hay una correlación que entre un embarazo que tuvo dificultades, se está viendo que en la parte adulta de ese individuo que tuvo esas dificultades en el embarazo, pues ahora las está teniendo en un ambiente muy diferente, pero que tiene que ver mucho con su entorno neuropsicoemocional. Por eso este canal de neurobiología emocional le estamos dando este enfoque, porque queremos que el desarrollo neurológico sea lo más importante, que le podamos dar ese cuidado, esa guía, ese propósito de saber y entender lo que ocurre con nosotros, porque finalmente este canal tiene la intención de que tú te intereses por tu cerebro, que va a ser la herramienta que te va a dar para que puedas llegar a esos últimos días. En el video anterior habíamos hablado que una persona en promedio, estamos hablando de 80 años más o menos, que para que pueda llegar a esa plenitud, que podamos llegar con esa brillantez, con esa lucidez mental, esa lucidez emocional, esas ganas de vivir, pues obviamente que esa persona, para que pueda estar en esas condiciones a lo largo de estos 28,000 días que habíamos hablado, pues tuvieron que pasar, y esta persona tuvo que haber procesado algunas situaciones, ¿no? En estas situaciones de poder mantener su cerebro saludable, tanto biológicamente como emocionalmente, para que esas funciones cerebrales a los 80 años puedan darnos la lucidez para el resto de nuestros días. Ese es el propósito de poder enfocarnos en el cuidado del qué es lo que, cómo se formó nuestro cerebro. Y justamente en este capítulo vamos a hablar ahora de ese entorno de esos 1000 días, porque de estos 1000 días pues se dividen prácticamente en dos fases. Una que es la fase de la preconcepción, ¿no? ¿Qué pasó en ese periodo en donde donde papá y mamá estuvieron en esa vinculación, ya sea como novios o como pareja ya casados, en donde planearon, ¿no? Si es que hubo una planeación, y si no, y si caímos de accidente, como muchas veces en nuestra historia, es que caíste de accidente. No, aquí en la vida no hay accidentes, finalmente pues ocurren. Ningún embarazo se da si no está en nuestro inconsciente el deseo de tener un bebé. Así es que papá y mamá tuvieron ya previamente un deseo, y ese deseo inconsciente se materializó con nuestra llegada. Así es que estos factores previos a la gestación, a la concepción, perdón, tienen que ver e influyen mucho, porque no es lo mismo dependiendo de ciertas circunstancias, y uno de ellos es la edad, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo una mamá que tenga 14 años, por ejemplo, que esté estudiando la secundaria, ¿no? Y que por X o Y situación salió embarazada, a una mamá, por ejemplo, que ya tenga 40 años y que esté ya sintiendo que se le está yendo el tren. Finalmente, en estas dos variantes de la edad son muy importantes, porque obviamente el desarrollo psiconeuroemocional de la mamá va a cambiar totalmente diferente, va a ser muy diferente esa situación. Hay algunos autores que se van incluso hasta un poquito antes de la concepción, que es qué estaba pasando en el primer año, es decir, un año antes, qué estaban haciendo papá y mamá, cómo se estaban vinculando. Venimos de una pérdida anterior, venimos de una situación en donde papá y mamá estaban estudiando, estaban haciendo planes, o venimos ya de un segundo embarazo, de un tercero, o porque mamá o mamá ya también ha tenido muchas pérdidas,
de hermanos o de embarazos anteriores y que nosotros venimos a sustituir, a compensar ese dolor, esa pena que finalmente. ¿Cuáles fueron esos factores externos, ¿no?, que van a modelar, ¿no?, nuestro entorno y va a hacer que nuestra desarrollo psicoemocional pues se vaya desarrollando? Y uno de estos factores que muchas veces no tomamos en cuenta es justamente esto. ¿Qué pasó en este periodo preconcepcional? ¿Qué pasó entre mamá y papá? ¿Cómo fueron las circunstancias? Estamos hablando de que hay ciertos y diversos factores que influyen para que esto se dé, y uno de ellos estamos mencionando que es la edad. También un papá joven, ¿no?, de 14, 15 años, en donde de pronto le diga a la pareja, ¿sabes qué?, vamos a esperar un bebé, y se quede pasmado y le entre como esa parte de ¿y ahora qué hago?, ¿no? A un papá, por ejemplo, que ya tenga 60 años, ¿no?, que finalmente sus circunstancias y sus entornos son totalmente diferentes. Por eso es que es bien importante ahora que se está estudiando todos estos factores que influyen en el desarrollo neuropsicoemocional. Acuérdate que este canal está enfocado a la neurobiología emocional. Por lo tanto, estamos ahorita enfocándonos a este periodo. ¿Qué pasó simplemente con mamá y papá? Había armonía, había un buen entorno, económicamente estaban estables o estaban pasándola mal. ¿Cómo fueron todos estos factores? Porque finalmente, discúlpame la reiteración de los conceptos, pero finalmente son las consecuencias las que van a determinar nuestro desarrollo cuando salgamos de ese vientre que nos gestó, de ese vientre que estuvo con nosotros durante 9 meses. A veces mamá en esta situación de la edad pues está más enfocada en otras situaciones que una mamá ya más madura, por ejemplo. No es lo mismo también una mamá que ya ha tenido varias pérdidas, ¿no?, y que de pronto lleguemos nosotros. Entonces su sistema nervioso va a estar aprensivo, su simpático siempre va a estar en el desarrollo siempre de este desarrollo del gestacional. Finalmente, otro de los factores muy importantes es la economía. Finalmente, eso va a determinar que las angustias, los temores por la cuestión económica influyan también. Actualmente, el hecho de no tener esa contención económica muchas veces hace que nos sintamos incómodos, nos sintamos desprotegidos, y esa es una comunicación entre el bebé y los progenitores que finalmente el bebé va a percibir esa situación que están pasando los padres. Entonces estamos en un buen momento para empezar a darle una mirada diferente a cómo de aquí en adelante queremos que las futuras generaciones vengan con otros entornos, con otras situaciones diferentes. Por eso es la importancia de cuidar los primeros 1000 días de vida, en donde ahí que se va a cuidar, no solamente se va a cuidar la cuestión emocional, se va a cuidar también la cuestión alimentaria, por ejemplo. Lo que coma mamá va a ser fundamental, porque cada vez que mamá prueba algo, le llegan las memorias de esos elementos que comió mamá. Por eso finalmente hay cosas que nos gustan, ¿no? No sabemos por qué nos gustan ciertas comidas, no sabemos por qué nos gustan las fresas con crema, y resulta que mamá era lo que a ella le gustaba cuando estábamos en el vientre, y que muchas veces pues no sabíamos qué es o por qué le gustaban, ¿no? Así es que, amigos, pues qué les digo, es un tema muy apasionante, de mucha profundidad, en donde finalmente nos pone a reflexionar qué pasó en ese periodo preconcepción, y sobre todo, ¿para qué quisieron tenernos nuestros padres? ¿Te has preguntado alguna vez para qué me quisieron tener mis papás? ¿Qué proyecto gestacional tuvieron ellos al tenerme? ¿Quisieron ellos una mujer? ¿Quisieron un hombre? ¿Soy del sexo que ellos deseaban?
soy de la carrera y de la actividad que ellos querían que yo fuera, o los estamos traicionando emocionalmente y sí, emocionalmente hablando, ¿no? Porque finalmente si seguimos el deseo y su proyecto gestacional de nuestros padres, finalmente el proyecto que traemos nosotros como individuos, pues se va a quedar corto o finalmente no lo llegaremos a hacer. Así es que por eso es que es muy importante identificar en dónde estamos vinculados, en dónde todavía estamos como enganchados en esos temas pendientes de mamá y papá, y que nos impiden ese desarrollo, ese crecimiento que muchas veces no sabemos de dónde viene y que viene de atrás. Así es que, amigos, pues sin más los dejo con esta información. Espero que les haya sido de su interés. Por favor, si hay algún comentario, déjenos ahí en los comentarios. Les vamos a dejar aquí, por favor, nuestras redes sociales para que nos sigas. Dale click, dale manita arriba si te gustó la información, compártela para que más comunidad pueda llegar a obtener esta información. Y sin más, pues nos vemos en la próxima.